Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Presenciamos en este momento el ingreso a este salón del Presidente de la República, Nayib Bukele, quien sostendrá una importante reunión con el Gabinete Económico. Bienvenidos todos. Entonces, el ingreso del Presidente de la República. Agradecemos su presencia. Pueden sentarse, por favor. Vamos a escuchar a continuación, señoras y señores, el mensaje a la nación del Presidente de la República, Nayib Bukele. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta cadena nacional de radio y televisión. Gracias a todos por los que nos están viendo desde sus casas, a través de sus televisores o a través de las redes sociales, aquí en El Salvador y fuera de nuestras fronteras. Como lo hemos dicho en varias cadenas, la prioridad de este gobierno siempre ha sido la salud y la vida del pueblo salvadoreño. Hemos recibido halagos por eso y hemos recibido ataques por eso. Hemos recibido aplausos, hemos recibido condenas. Pero la realidad es que siempre, si hay algo que ha habido, es coherencia. Y nosotros siempre hemos planteado que la prioridad de nuestro gobierno es la vida y la salud, y habrán otras prioridades como la gobernanza, la economía, el buen trato entre poderes del Estado, etcétera, la armonía entre poderes políticos, pero siempre dejando claro que la salud y la vida está por sobre encima de todas esas cosas. Y no porque lo diga yo, o porque lo diga este gabinete, o porque lo diga este gobierno, sino porque así es. La salud y la vida es el bien más importante que tenemos. No es el dinero, no es nuestra economía, no es el PIB, no es nuestro porcentaje de endeudamiento, no es ni siquiera nuestras posesiones personales. Alguien dirá, bueno, es fácil decirlo para el que tiene mucho. No sé, hay muchos que tienen mucho que parece que es muy difícil para ellos también. Incluso en estos 3 meses de cuarentena, que han sido casi 3 meses de cuarentena que han sido muy duros para la mayoría de salvadoreños, hemos tenido reclamos de gente que tiene muy poco, pero la mayoría de reclamos han venido de gente que tiene mucho. Y uno se pregunta, bueno, ¿será que el dinero que tienen no les alcanzará para vivir 10 vidas? Tal vez ahora solo les alcance para vivir para 7. Pero estamos seguros que se van a recuperar y van a poder tener 10 vidas otra vez garantizadas. Es por eso que para este gobierno, después de la prioridad 1 y 2, que es la vida y la salud, pues vienen otras prioridades y una de ellas es la economía. Y en esa prioridad de la economía, pues dentro de esa prioridad hay prioridades también. Y la prioridad es la economía de los más vulnerables. Luego la economía de los menos vulnerables, la clase media, etcétera. Y por último, la economía de los que más tienen. Sin desentender que todo está relacionado y que en una economía, una empresa grande siempre genera empleos para personas más vulnerables también. Nosotros lo hemos dicho, lo dijimos cuando inició esto de la pandemia, ni siquiera habíamos decretado cuarentena, pero siempre dijimos que lo principal iba a ser la vida y que así va a ser ahora y así va a ser siempre. Y así lo hemos hecho.
y ustedes lo han visto. Y creo que al principio fue menos difícil que al pasar del tiempo. Al principio casi que tuvimos un acuerdo unánime en que habíamos que hacer cuarentena, pero al pasar del tiempo y al empezar a chocar intereses políticos, electorales, ideológicos y sobre todo económicos, pues ha sido más difícil para este gobierno sostener la cuarentena. Ustedes mismos lo han visto y no me dejarán mentir, que a pesar que la cuarentena, de acuerdo a la Sala de lo Constitucional, está vigente hasta este día a las 12 de la noche, porque eran 4 días después del día de la notificación, mucha gente no solo ha roto la cuarentena hoy, sino que la viene rompiendo desde hace semanas. Incluso hubo un llamado muy fuerte a romperle el 6 de junio, cuando muchas empresas incluso abrieron por ese llamado a abrir el 6 de junio por un decreto que había sido vetado. Ahora, nosotros siempre hemos luchado con todas las herramientas que hemos tenido. Y cuando se nos cerraba una puerta jurídica, abríamos otra puerta jurídica. Y cuando se nos cerraba la otra, abríamos otra. Lo intentamos primero con la restricción de garantías constitucionales, con la ley de emergencia, con la ley de cuarentena. Y quiero contar una infidencia que tal vez poca gente lo sabe acá, pero quiero aclarar que la cuento, porque en esa reunión yo les dije, esta reunión no es pública, pero tampoco es secreta. Y se los dije a ellos, a los que estaban ahí. Así que, pues, mi palabra fue que no iba a ser pública, pero que tampoco iba a ser secreta. Es decir, no voy a mostrarles el video de la reunión, pero se los voy a contar. Tuvimos una reunión donde asistió el embajador de Estados Unidos, el fiscal general de la República, el jefe de fracción de Arena, el presidente en ese tiempo de la ANEP, Luis Cardenal, y los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, los 5, incluyendo el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y asistió también un delegado, uno de nuestros abogados, y un delegado de la Sala de lo Constitucional. Vinieron los 5 magistrados, los 5 de 5, para los que no saben cuántos son. Y el presidente de la Corte, Pineda, doctor Pineda. Estuvimos conversando y llegamos al acuerdo de la ley de cuarentena. Porque ellos decían, y nos dijeron en esa reunión, de que que necesitábamos una legislación que regulara la cuarentena. Y ahí llegamos al acuerdo de hacer la ley de cuarentena. Por eso es que de repente ustedes vieron que Arena aprobó esa ley de cuarentena, era porque era producto de un consenso que tuvimos con la Sala de lo Constitucional. Llegamos a ese acuerdo e incluso el día siguiente hubo otra reunión en donde se reunieron el delegado de la Sala de lo Constitucional, se reunieron con Rodrigo Ávila y con René Portillo Cuadra. Y ellos plantearon algunas dudas que tenían sobre la ley y le hicieron las correcciones a esa ley de cuarentena. Una vez fue aprobada por los magistrados de la Sala de lo Constitucional en privado, lo cual no se puede hacer porque ellos no pueden adelantar criterios. Sin embargo, ellos me dijeron, lo vamos a hacer de esta manera para poder darle estabilidad al país. Claro, estaban bajo la presión de otros entes. Y ahí estaba a la par del presidente de la ANEP, estaba Raúl Melara, el fiscal general de la República, también avalando lo que se estaba aprobando en ese momento. Se aprobó la ley de cuarentena y esa misma ley de cuarentena fue la que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional. En el paquete de inconstitucionalidades declararon inconstitucional la propia ley de cuarentena que ellos mismos habían avalado frente al fiscal general de la República, frente al embajador de Estados Unidos, frente al que ese entonces era presidente de la ANEP, frente al jefe de fracción de Arena y frente al presidente de la República, este servidor. Declararon inconstitucional su propia ley, la que ellos habían diseñado, la que su asesor había luego afinado con Portillo Cuadra y con Rodrigo Ávila. Ahí nosotros nos dimos cuenta que estas personas no se pueden negociar, no tienen palabra, son personas que simple y sencillamente están para bloquear y sabotear al gobierno y lo peor al pueblo salvadoreño, porque no le están saboteando al gobierno en un proyecto que nosotros queramos hacer de una carretera, están saboteando al pueblo salvadoreño en su salud y en su vida. Yo ahí dejé de creer en todos ellos, porque tuvimos una reunión, tuvimos un compromiso, nos lo dijeron ellos, no se preocupe, esta ley está diseñada por ellos mismos. La misma Sala de lo Constitucional, y ahora lo denuncio públicamente, nos apoyó a hacer esa ley,
nos delegó un abogado para hacer esa ley. ¿Cómo se llama el abogado que delegaron para hacer la ley? Jorge Eliezer. Él fue el delegado de la Sala Constitucional para hacer esta ley y ahora la declaran inconstitucional. ¿Bajo qué lógica? Si ellos mismos hicieron esa ley. La ley de cuarentena fue diseñada por la Sala de lo Constitucional y fue esa Sala de lo Constitucional la que ahora la declara inconstitucional. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben cómo funciona la política en este país y se mueve así y se mueve así. No creo que cambiaron su criterio jurídico 5 juristas, y no cualquier 5 juristas. Los 5 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional cambiaron su criterio de repente en unas semanas y ahora consideran inconstitucional la ley de cuarentena. Pues bien, aparte de que nos declararon inconstitucional la ley de cuarentena, nos declararon inconstitucionales todo lo que habíamos hecho, y no solo todo lo que habíamos hecho en el pasado, sino lo que estaba vigente y además lo que pudiéramos hacer en el futuro. Es decir, despojaron a este poder del Estado de su derecho constitucional de declarar régimen de excepción, de declarar estado de emergencia. En el artículo 25 de la Ley de Protección Civil, 24, la Ley de Protección Civil, dice textualmente que el presidente puede declarar emergencia. Declaramos emergencia y la declararon constitucional creo que en 48 horas por COVID-19. Luego la volvimos a declarar aduciendo que si la sala decía que no la podíamos declarar porque habíamos extendido, decían ellos de facto, un decreto legislativo, entonces íbamos a declarar una emergencia simple, como se había declarado 66 veces ya anteriormente en los últimos 15 años por los tres presidentes anteriores. 66 veces. Pues nosotros la declaramos una vez número 67 y una 68 y ambas fueron declaradas inconstitucionales. Cuando vinieron las tormentas, la primera que fue la tormenta Amanda, declaramos el estado de emergencia porque la Asamblea no estaba reunida, tal como dice el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, textualmente. O sea, no requiere interpretación, textualmente lo dice. Y había sido además usada así. Pues lo declaró inconstitucional también. Dijeron que la Asamblea lo debía ratificar, la Asamblea se reúne y la Asamblea denegó la declaratoria de emergencia. Es decir, no solo despojaron al gobierno, a la presidencia, al ejecutivo, de poder decretar estado de emergencia, sino que la Asamblea todavía en su potestad nueva, única y exclusiva que le había dado la Sala de lo Constitucional, tuvieron el descaro el día jueves, hace 2 días, de decir que no había emergencia. O sea, no hay emergencia por COVID y no hay emergencia por las tormentas. Así que nos reunimos con todos los abogados, con todo el equipo jurídico, que yo he escuchado incluso burlas a nuestro equipo jurídico, y yo digo, si supieran lo que este equipo jurídico pasa, cuando tiene toda la maquinaria estatal, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, los poderes fácticos, los medios de comunicación, todo en contra. Y luego llega y les dicen, ustedes tienen que quitar la cuarentena, abrir la economía de golpe, hacer lo que diga la NEP, y los diputados van a decidir sobre la salud. Y luego viene el presidente y le dice, señores, yo quiero buscar una salida a esto, porque yo necesito que la población salvadoreña tenga resguardada su salud. Y esta gente pasa hasta la madrugada buscando un hoyito. ¿A dónde? Poder sacar algo para poder mantener la salud y la vida del pueblo salvadoreño, a pesar de los atropellos ilegales e inconstitucionales que está haciendo constantemente la Sala de lo Constitucional en contubernio con la Asamblea Legislativa, en contubernio con el Fiscal General de la República y en contubernio con algunos poderes fácticos que ustedes saben quiénes son. Los mismos de siempre, me gusta decirles a mí. Porque sí, son los mismos y son los de siempre, no son nuevos. O bueno, a veces sacan uno nuevo y viene a decir lo mismo de los mismos de siempre. Como el que llamó al golpe de Estado y que dijo que, ¿cómo fue que dijo? Que la democracia, que las elecciones libres no eran suficientes. Y entonces, ¿qué es suficiente? Las bombas. ¿Cómo que las elecciones libres no son suficientes? Es una democracia. En una democracia, las autoridades se eligen por elecciones libres. No fue que dijo, la elección va a tener fraude. Dijo, elecciones libres no son suficientes. Es que ellos no quieren ir y correr por elecciones. Ellos no son demócratas. Ellos no creen en el Estado de Derecho. Ellos no creen en la institucionalidad del país. Ellos no creen en la democracia. Ellos no creen, como lo dijeron ahí, no creen en las elecciones libres. Ellos creen en la aritmética legislativa, en los poderes fácticos y en el golpe de Estado. Gracias a Dios se quitaron la máscara,
porque ahora ya los podemos ver. Y los que se posaban como grandes demócratas no son más que golpistas. Pues bien, nos quitaron todas las herramientas. Entonces nosotros hicimos un decreto ejecutivo, que los decretos ejecutivos tienen que hacerse con base en una ley, es decir, es una forma de reglamentar la ejecución de las leyes. Y entonces lo hicimos con base primero en la ley de emergencia. Cuando no reanudaron la ley de emergencia, nosotros declaramos emergencia, la declararon inconstitucional, entonces lo hicimos con base en la ley de cuarentena que habíamos negociado con los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Cuando no renovaron la ley de cuarentena y ahora declararon inconstitucional y declararon inconstitucional además la ley de emergencia y todos los demás decretos, entonces el gobierno hizo un decreto basado en el Código de Salud. ¿Por qué? Porque el Código de Salud dice claramente que el Ministerio de Salud podrá tomar todas las medidas que considere necesarias para detener una epidemia. En este caso una pandemia que es una epidemia global. Peor todavía. Entonces el Código de Salud es claro que el Ministerio de Salud puede tomar eso, puede hacer cercos sanitarios, declarar zonas de control epidemiológico, etcétera, 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 etcétera. Es más, como todos sabemos, y lo dice la Constitución en nuestras leyes, y además la lógica y el sentido común, es el Ministerio de Salud el máximo ente rector de la política de salud de un Estado. No es la Asamblea, no es unos magistrados de la Sala, no, es el Ministerio de Salud. Sería tan absurdo como que entrara la peste bubónica y tuviéramos que ir a preguntar a los magistrados si están de acuerdo si hay peste bubónica o no. O como que tendríamos que ir 6 días a la Asamblea Legislativa a negociar para que ellos decreten si hay peste bubónica o no. No, si hay peste bubónica, el Ministerio de Salud actúa, marca la zona de control epidemiológico, hace cordones sanitarios, declara cuarentena y toma todas las medidas que consideran necesarias para detener una epidemia, de lo que sea. Y en este caso, COVID-19. Entonces hicimos un decreto con base en el Código de Salud, que es el decreto 29, el que tiene vida de acuerdo a la Sala Constitucional hasta hoy a las 24 horas. Le quedan 3 horas con 5 minutos de vida. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, es inconstitucional, pero le vamos a dar 4 días. Y se los vamos a dar para que negocien con la Asamblea. Y ahí viene la segunda trampa. Cualquiera, y yo escuché mucha gente, incluso mucha gente con buenas intenciones que decían, pero siéntense a negociar con el legislativo. Entonces, yo les planteo 4 cosas. Número 1, ¿quién se sienta a negociar con ellos? Es decir, ¿de verdad ustedes nos eligieron para que nos sentáramos a negociar su vida y su salud con Parker, con Norman Quijano, con Carlos Reyes, con Beto Romero, con el Diablito Ruiz? ¿Con ellos nos eligieron para negociar su vida y su salud? Con ellos obviamente que no. Número 1. Número 2. Ya nos habíamos sentado a negociar con ellos y nos fallaron a su palabra. Número 3, la Sala ya había dicho eso. Cuando declararon inconstitucional el decreto ejecutivo el 22 y le dieron reviviscencia a un decreto legislativo que ya estaba vencido, nos dijeron tienen tantos días para negociar con la Asamblea Legislativa. Nosotros de buena lid los invitamos a negociar aquí a Casa Presidencial el día viernes, que fue el día de la sentencia. No vinieron, los invitamos el sábado, no vinieron, los invitamos el domingo, no vinieron. Dijeron que el lunes a las 10 de la mañana, allá. Nosotros dijimos, bueno, vamos a ir. Nuestro equipo, fue el ministro de Salud y nuestro equipo estuvieron ahí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El día sábado, después de, 100 horas de estar negociando, los despidieron de la Asamblea y aprobaron lo que se les dio la gana. Una ley que no respetó en absoluto lo que el ministro de Salud decía junto con los médicos, con el personal de salud, junto con los epidemiólogos y los expertos que necesitábamos. No se llegó a nada, más que a un decreto que tuve que vetar. Ahora nos dan lo mismo, vuelvan a reunirse. ¿Para qué? Para que vuelva a pasar lo mismo. Entonces les dijimos, ¿saben qué? Reunámonos aquí, en el hospital, para que vean las necesidades de los doctores de primera línea, de los doctores, de las enfermeras, del personal de salud, que se los digan, vamos a hacer un recorrido por lugares sanitizados, no hay problema, vamos a hacer un recorrido, los vamos a llevar a donde hay telemedicina para que desde las cámaras vean, los vamos a llevar a donde está la gente, sí vamos a traer a los doctores para que les den su testimonio. No quisieron llegar, dijeron que no habían condiciones, entonces los invitamos a que acá, pero donde obviamente sí hay condiciones. Entonces dijeron que no, que lo iban a hacer en la biblioteca de la UCA, donde no había energía eléctrica. Ahí querían hacerlo. Pues bien, se demostró que lo que no querían era reunirse.
¿Por qué no querían reunirse? Querían volver a hacer el mismo show de la vez pasada. 4, 5, 6 días de reuniones, en este caso solo podían ser 4, la vez pasada fueron 6, para al final decir que se reunieron, cumplir con el requisito formal, aunque es un fraude de ley, aprobar lo que se les da la gana, lo que les viene a las instituciones de arriba, y eso fue lo que terminaron haciendo. Igual no hubo reunión y lo que hicieron fue aprobar lo que se les dio la gana. Y todavía tuvieron el descaro de decir que habían tomado en cuenta todos los insumos que el gobierno les había dado. ¿Cuándo? Si no nos reunimos. Pues bien, viene la sala ahora y nos deja sin ningún poder jurídico ni legal para sostener la cuarentena. Y para ser sinceros, ya ni siquiera tenemos la capacidad política de sostenerla, porque la mayoría de la gente ya salió. Ya sea mucha de la gente por necesidad, y se comprende, mucha de la gente por engañada por tanta desinformación. O sea, cada rato sale, aprueban decreto que quita cuarentena, aprueban resolución que quita cuarentena, salga a la calle, hacen entrevistas, salen la gente que no le importa su salud, a decirle salga, enférmese, no se preocupe. No hay cuarentena. ¿Cuántas veces se han confundido ustedes de fechas, cuándo termina, cuándo empieza? Si está vigente o no está vigente, si es legal o no es legal. Entonces, combinemos la necesidad con la desinformación y tenemos una buena parte de la población saliendo. Y díganme si no es cierto. Nosotros vemos la cuarentena de Wuhan y estaba vacía las calles, ni un carro, y si pasaba un carro era del gobierno, alguna ambulancia. Y aquí veíamos las calles con un gran tráfico. Nunca tuvimos la cuarentena que necesitábamos. Y siempre lo único que pedimos fue que antes de abrir la economía tuviéramos 15 días de cuarentena estricta. Pero ya no tenemos, ahora les digo a los abogados, busquen algo, una forma legal que no implique ningún choque adicional de poderes, sino algo legal para poder hacerlo. Y me dicen, presidente, ya estuvo, llegamos al tope, nos han invalidado el Código de Salud, de facto. Si bien no dice si la sentencia, prácticamente dice no pueden emitir decretos como los que han emitido que fueron con base en el Código de Salud. En otras palabras, no podemos ni siquiera usar el Código de Salud. O sea, nuestro Ministerio de Salud no puede usar el Código de Salud. Ojo, sin ni siquiera reformarlo o algo. Simplemente porque ellos lo interpretaron así. Ahora, literalmente, hay que preguntar a la Asamblea Legislativa si hay epidemia. Ahorita ellos dicen que no hay. Dicen que no hay emergencia por COVID-19, dicen que no hay emergencia por las tormentas, y dicen que el país no está en emergencia. Es más, entonces yo les dije, perdón, quiero mostrarles algo antes. Entonces el jueves superaron un veto que no sirve de nada porque es una ley que no tiene vigencia, además tiene que venir a mi escritorio, luego yo tengo que mandarle nuevo a la sala, simplemente fue parte del show de ellos. Pero aprobaron un decreto nuevo. Supuestamente el decreto que salió de las reuniones. ¿Reuniones con quién? ¿Alguien se reunió con ellos? Nosotros sí nos reunimos con diputados. Ellos nunca se reunieron con un funcionario del gobierno. Pero dicen que fue por consenso, menos que entre ellos, en la fracción Arena, FMLN, Parker, y aprobaron el decreto legislativo 6. ¿Cuál fue? No sé si lo tenemos, ¿lo podemos poner? Sí, no sé si podemos poner el decreto ejecutivo 649. Entonces nos aprueban ese decreto y nos dicen, miren, ustedes han estado pidiendo una declaratoria de emergencia, ¿verdad? Sí, claro, porque la necesitamos para poder activar todos los mecanismos de los recursos y los mecanismos legales para poder atender la pandemia y las tormentas y la gente que está damnificada, las casas que se cayeron y que hay que reconstruir, los puentes que se cayeron y que hay que reconstruir, comprar medicamentos, ampliar y seguir ampliando y remodelando hospitales, terminar CIFO, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ellos nos dicen, ok, ¿a ustedes lo quieren usar el dinero rápido? Sí, claro, necesitamos usar el dinero rápido. Pero como León juzga por su condición, ellos tal vez pensaron que nosotros queríamos usar el dinero rápido para robárnoslo, como hicieron ellos. Tanto el gobierno anterior como el gobierno anterior. Y ojo, no se lo estoy diciendo yo. Uno murió en arresto domiciliar por robar fondos de los terremotos. El otro está en la cárcel por robarse un monto similar al siguiente, que está en Nicaragua asilado, por robarse un monto similar al anterior, y eso es lo que sabemos. Entonces el León juzga por su condición y han de haber dicho, esto es lo que quieren, es que les aprobemos la ley de emergencia para robar. Entonces nos mandan un 661, el decreto 661, no sé si ese es el 661. Sí, el 661. Entonces nos mandan un decreto en donde nos dicen,
aquí está su emergencia, presidente. No se preocupe, use el dinero como quiera, rápido. Tal vez pensaron que yo iba a decir, el dinero, como ellos hubieran pensado. Claro, no sirve, necesitamos los recursos y necesitamos la rapidez, pero no a cambio de la vida de los salvadoreños, no a cambio de abrir la economía de golpe, como viene ese decreto, que incluso viene con cosas absurdas, como por ejemplo, abrir las escuelas el 18 de agosto, sin decir ni siquiera preguntar al Ministerio de Educación. ¿Cómo van a abrir por decreto las escuelas, por Dios? Entonces dicen cosas como, vamos a abrir de golpe, o sea, el lunes, pasado mañana, abrirían de golpe los centros comerciales, todo, por decreto legislativo. Pero no se preocupe, presidente, a cambio aquí tiene su uso rápido del dinero. Pues no, vamos a vetar ese decreto y nos han dejado sin capacidad política, sin capacidad jurídica para mantener la cuarentena. La cuarentena legalmente se acaba hoy a las 24 horas, pero nosotros le pedimos a la población mantener una cuarentena voluntaria hasta el lunes 15. ¿Por qué? Ya que no tenemos herramientas para sostener la cuarentena como hubiéramos querido, o hacer una cuarentena estricta de 15 días para aplastar la curva y entonces abrir tranquilamente nuestra economía, como hicieron otros países, muy pocos, porque muy pocos tuvieron éxito, pero por ejemplo Nueva Zelanda, Dinamarca, etcétera, que tuvieron éxito en sus reaperturas, no pudimos hacerlo. Entonces, a lo que hemos llegado a la conclusión es que la única facultad que tenemos, ojalá no nos la quiten con otra sentencia de inconstitucionalidad, porque ella sería querer gobernar desde la sala. Y así sería un atropello total, hay una invasión total al Poder Ejecutivo y ya no lo permitiríamos. Entonces estamos emitiendo lo que nos queda. No podemos evitar la apertura, la vamos a regular. Y entonces vamos a emitir los protocolos de reapertura económica. Pero quiero decir algo, nos mandan la ley, todavía el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Ponce, pone un tuit donde dice, y que son lindos. ¿Dónde está el tuit? Nos pone un tuit, ahí está en pantalla, se lo pueden poner en la pantalla de la gente, no aquí, porque para que se lea mejor en la pantalla de la gente, aquí también. Dice, la presidencia pedía aprobar una ley de estado de emergencia nacional por pandemia del COVID. Este es el tuit de Mario Ponce, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa. La presidencia pedía aprobar una ley de estado de emergencia nacional por pandemia del COVID-19. La Sala Constitucional fue bien concreta en el fallo sobre este virus y eso también aprobamos. Pero fíjense en la primera frase. La presidencia pedía aprobar una ley de estado de emergencia nacional. O sea, aquí tienen el uso de fondos, que lo necesitamos, pero no a cambio de la vida de la gente. Y luego, como no le hicimos caso a eso, hoy, sábado, qué raro que están trabajando sábados, y a veces no trabajan ni día de semana, la Corte de Cuentas tira un comunicado, sábado, raro, ¿no? Justo cuando está el debate si firmamos o no firmamos el decreto legislativo que tiene aquí está, presidente, su ley de emergencia. Y entonces la Corte de Cuentas dice, Corte de Cuentas de la República hace el conocimiento de todas las entidades del sector público, o sea, nosotros, y municipal, que ante la falta de una declaratoria de emergencia vigente, lo que dijo el diputado presidente, todo proceso de adquisición de obras, bienes y servicios de cualquier naturaleza, o sea, no importa que sea para el COVID, medicamentos, equipo médico, equipo de protección para nuestros doctores y nuestro personal de salud y nuestro personal de enfermería, no importa para que sea para ampliar hospitales, no importa. De cualquier naturaleza, se debe realizar de conformidad a lo establecido de la Ley de Adquisiciones y Contratación de Administración Pública, la CAP, es decir, normal. Como si estuviéramos comprando papelería o mobiliario o computadoras o como si estuviéramos comprando una alfombra nueva. Se debe de comprar así. Y entonces, y dice todavía, por lo que toda compra que se realice conforme a los criterios establecidos en la referida, que no se realice conforme a los criterios establecidos en la referida ley, será objeto de observación de parte de esta. Están adelantando criterio incluso. Y están diciendo, ojo, ellos son una corte y son magistrados también, no pueden adelantar criterio así. Y será objeto de observación por parte de esta corte en las auditorías correspondientes en cumplimiento de facultades establecidas.
están diciendo, si no aprueban la ley de emergencia, no van a poder comprar nada que no sea de la manera burocrática normal, sin emergencia, ni emergencia por COVID, ni emergencia por las lluvias. Si ustedes no creen que esto es todo el sistema boicoteando el gobierno a costa de la vida de ustedes, hombre, vuelvan a leer lo que les acabo de decir. Va a quedar colgada la cadena, pueden volver a ver el pedacito. Pero bien, entonces, como no hay un escenario ideal, vamos a tener una reapertura ordenada, progresiva y controlada. Y vamos a hacer el control máximo posible que podemos tener con los controles sanitarios y del Código de Salud y de Trabajo, y con las facultades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo, y en el caso de las escuelas del Ministerio de Educación. Y vamos a hacer una reapertura económica. Para esto no lo quisimos hacer atropelladamente, y por eso tuvimos reuniones con muchos de los sectores productivos. Tuvimos, creo que 3 reuniones con empresarios, gremiales, tuvimos reuniones con sindicatos, tuvimos reuniones con alcaldes de todos los partidos políticos, creo que solo el FMLN, no, hasta los de Arena, vinieron los de Gana, los del PCN, los del PDC. También FMLN, bueno, también FMLN, solo que esa no estuve yo, pero yo estuve en las demás, ustedes estuvieron en reunión con el FMLN. Nos reunimos con las empresas, nos reunimos con los microempresarios, nos reunimos también con los artistas, con el sector transporte. Tratamos de hacer la mayoría, y casi todos estuvieron de acuerdo con este plan. Incluso lo firmaron. Y firmamos un documento. Creo que, no sé si lo tenemos por ahí, pero si vamos por ahí. No sé, no está por ahí. Okay. Y firmamos un documento donde firmaron empresas grandes de este país, como La Constancia, Coca-Cola, Heinz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que haremos es vetar el decreto legislativo por razones de inconstitucionalidad y por violar el derecho a la salud y a la vida del pueblo salvadoreño. Y además, porque violó el principio de separación de poderes establecido en el artículo 86 al invadir las competencias que tiene el Ministerio de Salud, como la máxima autoridad para implementar políticas, medidas y acciones en la prevención, contención y atención de cualquier crisis sanitaria, incluyendo, por supuesto, la pandemia de COVID-19. Así que lo vamos a... No sé si me pueden poner en las imágenes el artículo 26 del decreto legislativo 648. Ahí está. Dice, artículo 26, en la fase 4, ahí está la fase 1, en la fase 4, dice... Bueno, dice, se permiten todas las actividades suspendidas en la fase 3. Es decir, lo que estaban, si me pueden poner la fase 3, o sea, es decir, se permite todo. Todo lo que estaba prohibido se permite, es decir, se abre incluso hasta las escuelas. Y eso no lo digo yo, incluso ustedes lo vieron anunciado por la mayoría de medios de comunicación. Lo que obviamente viola las atribuciones de este poder del Estado en que nuestro Ministerio de Salud es el máximo ente rector, nuestro Ministerio de Educación es el máximo ente rector en el tema educativo del país. Además, veamos los puntos de contagio, que en la fase 1, que supuestamente habría el lunes de golpe, si la misma fase 1, este mismo artículo, si la tienen aquí, por favor. Esta es la fase 4, la fase 1. Ahí, fase 1. La gráfica de los puntos de contagio. En la fase 1, ellos abren el transporte colectivo. El transporte colectivo es algo muy necesario por nuestra gente. Yo sé que cuando a alguien se le quita algo que es necesario, pues uno dice, pero ¿por qué me quitan algo que yo necesito? El transporte colectivo es el punto más alto de contagio después de un hospital. Y ojo, y esto estamos hablando de Europa o Estados Unidos o los países del primer mundo. En El Salvador probablemente es peor que un hospital. Porque en El Salvador la gente que ve en el transporte colectivo va como sardina. Y obviamente ahí no hay distanciamiento social ni nada. La gente va así. ¿Cómo podemos garantizar la salud y la vida de la gente que va así? Ellos lo abren porque es más fácil hacerlo así a que las empresas tengan que pagar por el transporte de su personal.
alguna gente dirá, pero yo me va a tocar pagar taxi, o me va a tocar pagar sí, pero o me va a tocar caminar, pero es que todos tenemos que sacrificar un poco para salvaguardar la vida y la salud lo más que podamos. Ahí está la gráfica de contagios. Esto no es hecho por nosotros, esto es universal, lo pueden buscar en Google, lo pueden buscar en Internet, lo pueden buscar en páginas de otros países, etc. El lugar más alto de contagios, evidentemente, son los hospitales, porque ahí es donde se están tratando los casos activos. El segundo es el transporte público, que en el caso de El Salvador me atrevo a decir que es el primero, por lo pegados que van. Luego siguen los bancos, los ascensores, los cines, luego ya los centros de estudio, los eventos, los supermercados, los restaurantes, los consultorios médicos, y luego ya va siendo, por ejemplo, la vía pública, el vehículo propio y la casa, que son los lugares de menos contagio. En la casa uno se puede contagiar de su familiar, pero es uno de los lugares de menos contagio. Entonces, ya ahorita nosotros hemos decidido hacer una apertura lo más controlada posible, y esto les ha molestado a ellos. Incluso el diario de hoy sacó una noticia que decía: apertura desordenada será responsabilidad del gobierno. Permítame, no hay que ser epidemiólogo ni médico, ministro, para saber que una apertura con más restricciones va a tener menos contagios que una apertura con menos restricciones. Es decir, guste o no guste unos protocolos, o guste o no guste otros protocolos, si hay algo que no hay duda y es irrefutable y es totalmente de sentido común y de lógica, ahí está: apertura desordenada será responsabilidad del gobierno. Un grupo de abogados, como que los abogados son epidemiólogos, consultados por el diario de hoy, advierte que si el presidente no sanciona hoy, o sea, tengo que hacer lo que ellos dicen, no importa lo que le pase al pueblo. Y el diario de hoy nunca ha estado a favor del pueblo, obviamente, y el que piense eso, hay que revisar la historia un poquito. Consultados por el diario de hoy, advierte que si el presidente no sanciona hoy la ley de emergencia y reapertura aprobada por la Asamblea, país queda sin restricciones ni una normalización de la economía escalonada y con medidas de higiene. O sea, si no aprobamos el decreto de la Asamblea que abre malls, todo el lunes, transporte público, etcétera, nosotros vamos a ser los responsables de los contagios por hacer una apertura mucho más restringida. ¿De dónde sale esa lógica? Evidentemente, si nosotros hacemos una reapertura por fases, en donde en la fase 1 no hay transporte colectivo, no hay centros comerciales y no hay un montón de cosas que ellos sí abren en la fase 1, pues por lógica van a haber menos contagios. Si acaso nosotros seríamos los responsables de los contagios, pues entonces ellos serían los responsables de los contagios adicionales que se generarían si aprobáramos lo que ellos quieren. Y los que nos están tratando de forzar a aprobar. Incluso hoy la ANEP puso un comunicado, porque esto está orquestado. La gente piensa que no, si solo lo sacó el diario de hoy, no, eso es orquestado. Pongo dos ejemplos para no seguir en el mismo tema, pero pone el comunicado y ponen abajo. Dice: por lo anterior hacemos llamado al presidente de la República, el último párrafo. Por lo anterior, hacemos un llamado al presidente de la República a sancionar un decreto legislativo, o sea, el que aprobó la Asamblea, el que ellos empujaron, que establezca el protocolo sanitario que debemos cumplir y el plan de apertura, porque si esa es facultad del gobierno, y no aquí en El Salvador, en todos los países del mundo. Díganme un país, Colombia, Panamá, Argentina, Chile, bueno, Centroamérica, Guatemala, Honduras, Costa Rica. Dígame un país que no sea el gobierno de la República a través de su Ministerio de Salud el que pone los protocolos de reapertura. Sean buenos, malos, nos gusten o no nos gusten, algunos son bonitos, algunos son replicables, otros no son replicables, pero independientemente todos han sido aprobados por sus ministerios de salud. En el caso nuestro, no. En el caso nuestro es por la Asamblea Legislativa. Y si no, como dicen ellos, de lo contrario, la negativa del presidente, o sea, el presidente que no quiere firmar lo que la Asamblea dice, estaría poniendo en riesgo la misma salud de los salvadoreños. O sea, escuchen esa lógica. Yo creo que el 100% de los salvadoreños, hasta los que nos adversan, estarán de acuerdo en que una apertura con más restricciones, aunque generaría contagios, genera menos contagios que una apertura con menos restricciones. Esto no tiene sentido para nadie, ni siquiera para los que lo escribieron. Simplemente lo hacen porque esa será su matriz mediática.
Ellos saben que la apertura a la que nos han obligado sin los 15 días de cuarentena estricta que hemos estado pidiendo desde hace más de 2 meses, va a provocar más contagios. Por más que el gobierno controle, por más que el gobierno ponga controles sanitarios, van a haber más contagios. Entonces nosotros vamos a hacer lo posible para que haya menos contagios y por fortalecer la red de salud para que tengamos más atención para esos contagios. Pero ellos saben que van a haber más contagios y por ende más muertes. Y entonces la quieren culpar al gobierno. Cuando nosotros estamos pidiendo 15 días de cuarentena estricta y ellos son los que no nos la han dado y ahora ni siquiera nos la pueden dar porque ya fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional. Ahora, si no aprobamos su apertura, de golpe, la que está ahí, cualquiera la puede leer, la que abre hasta las escuelas cuando ellos dicen sin consultar con el Ministerio de Salud, entonces nosotros vamos a poner en riesgo la salud de los salvadoreños. Yo quería desenmascararles ese plan, porque aparte de ser un plan perverso, y la gente se molesta cuando yo digo, quieren matar a los salvadoreños y dicen, ah, sí, ¿y cuánto me van a matar? ¿Y a dónde me van a matar? No es que lo van a matar con una pistola. Usted mismo se va a dar cuenta de las personas que van a morir por esto. Y nosotros ahora vamos a usar la única herramienta que nos dejaron, porque ya nos quitaron el poder de convocar a la Asamblea, aunque está textual en la Constitución. Ya nos quitaron el poder de decretar régimen de excepción, aunque está textual en la Constitución. Ya nos quitaron el poder de declarar estado de emergencia, que está textual en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil. Ya nos quitaron el poder de hacer decretos ejecutivos con base en el Código de Salud, y no solo los anteriores, sino los que vienen. Y ya nos quitaron incluso el pedir una ley de cuarentena, porque la misma cuarentena que negociamos con los mismos magistrados de la Sala Constitucional fue declarada inconstitucional por ellos mismos. Ni siquiera pusieron a sus suplentes, cínicos. Entonces ahora solo nos queda un poder. Ojalá no lo declaren inconstitucional también. Son capaces. Pero ya sería demasiado, creo yo. Hemos aguantado bastante, pero todo tiene una paciencia. Toda paciencia se acaba. Y entonces ahora vamos a tratar de aplicar los protocolos máximos que podemos, negociados con la misma empresa privada, para bajar esos contagios al mínimo, sabiendo que van a haber más contagios. Tienen un video, por favor, que está de Honduras. Quiero que lo vean, es un video corto. El presidente siempre nos pone videos de otros países. ¿Saben por qué les pongo videos de otros países? Porque quiero que no pase aquí. Y no le voy a poner de Perú, ni de Ecuador, ni de Chile, ni de Nueva York, ni de España, ni de Italia, ni del Reino Unido, ni de Alemania, ni de Francia. No, les voy a poner un video de aquí a la par, de Honduras, que compartimos frontera y hasta nos peleamos pedacitos. Ahí a la par, en Honduras, donde hablan casi igual, hasta con el mismo acento que nosotros, donde en un momento nos peleamos de quién eran las pupusas, con ellos, a la par. No estamos hablando de Ecuador, de Perú, Chile, ni siquiera Brasil, no, ni siquiera países de México, ni siquiera países de Latinoamérica. Ojo, Brasil y México están reportando casi 1000 muertos diarios, no 1000 contagios diarios, 1000 muertos diarios. 1000 muertos diarios. Pero esto no es Brasil ni México, son otros países, son otras culturas, Brasil ni siquiera habla español. Ok, Honduras, ahí a la par, pegadito. Como dicen, cuando veas la barba de tu vecino recortar, pon la tuya a remojar. Esto es lo que está pasando en Honduras ahorita. Esto fue el 9 de junio, ¿verdad? 9 de junio. Bueno, Guatemala rompió récord, pero quiero que vean este video de Honduras, por favor. Si lo pueden poner en la pantalla de la gente y a nosotros aquí en esta. COVID-19, qué gusto saludarle, gracias por atenderme. Es bien difícil. En este momento hemos egresado 69 cadáveres. Espero que me comprendan, eso es sumamente difícil. Lo que estamos viviendo aquí adentro no es fácil. Tal vez ustedes trabajan con las personas en la calle. Nosotros aquí estamos trabajando con la vida y la muerte. Son 69 familias que perdieron a un miembro de su casa. El COVID ha venido a trastornar este país y el mundo entero. Para mí es bien doloroso porque fui asignada a esta tarea que no sé por qué. Imagínense
Si a mí me parte el alma, lo digamos a cada familia que viene a ingresar a un paciente con la esperanza de que salga vivo y que solo llegan a ese portón a preguntar cada día cómo está su familiar. Y solo le podemos decir, está estable, está delicado, y la próxima llamada es la mía, es la de trabajo social, a decirles vengan porque su familiar falleció. Sabe que es difícil, muy difícil. Desde que inició esta pandemia, trabajamos de lunes a domingo. Yo estoy desde las 5 de la mañana hasta 6, 8, 10 de la noche hablando con las familias. Cada familia hay que darle la oportunidad que pregunten, que se enojen, que exploten, porque no las dejamos vivir el duelo. Ustedes saben que los hondureños somos muchos de tener a nuestros familiares cerquita, de velarlos, de estar ahí. Pero esta pandemia no le permite a la gente hacer eso. Tienen que ir directamente al cementerio. Y no porque el cadáver va a provocar un problema, es porque mucha gente quiere acompañar el momento de dolor. Las familias quieren estar cerca, quieren darse un abrazo de solidaridad, pero no se puede, no se puede. Yo invito al pueblo hondureño de que por favor cuídense, esta es una realidad. Solo los que estamos aquí adentro todos los días estamos peleando por los que están afuera. Ahora solo ustedes son los responsables de que esto no siga creciendo. Por favor, cuídense. El comportamiento de los internos adentro de este hospital, licenciada, cuando ven la posibilidad casi mínima de poder recuperarse. Muy contentos, prontito van a ver pasar 2 altas hoy, son unos guerreros, la gente que va saliendo hoy son unos guerreros. Pero también vemos la otra parte, el que va ingresando viene aterrado. Según la OMS, las cuarentenas ayudaron a salvar 540 millones de vidas. Lastimosamente es incuantificable realmente, porque no se puede saber cuántas personas no murieron. A diferencia de otras estadísticas, de otras enfermedades, podemos medirlas con base en los criterios del año pasado. ¿Cuántas personas se infectaron el año pasado versus este? ¿Cuántas personas fallecieron el año pasado versus este? Pero es muy difícil cuando es una enfermedad nueva. Y entonces cada quien puede hacer su cálculo, pero nadie puede negar que en estos 80 y pico de días hemos salvado muchas vidas. Y salvaremos también vidas con esta apertura controlada, no tantas como quisiéramos, pero vamos a salvar muchas. Y también vamos a salvar otras vidas que nadie las cuantifica, y es que si se abre con un número de contagios, así digamos, porque hubo cuarentena, pues esta es lo que se empezará a multiplicar. Pero si no hubiera habido cuarentena y tuviéramos así de contagios, como tienen otros países que no hicieron cuarentena, empezaríamos a multiplicar aquí. Entonces, se salvarán vidas, se salvaron vidas todo este tiempo, tuvimos tiempo para aprender más del virus. Al principio pensábamos que era una enfermedad totalmente respiratoria, que no había que usar antiinflamatorios, que no había que usar anticoagulantes. Ahora sabemos que es una enfermedad más inflamatoria que respiratoria y que la enfermedad respiratoria es consecuencia del proceso inflamatorio. Sabemos que hay que usar antiinflamatorios, sabemos que hay que usar anticoagulantes en los pacientes graves. Sabemos cómo se contagia. Al principio decían que no afectaba a niños, que no afectaba a jóvenes, pero que sí podían transmitirlo, pero que únicamente afectaba a personas mayores. Hoy sabemos que mueren niños de esta enfermedad, jóvenes. En El Salvador la mayoría de víctimas, no por millón de habitantes, pero sí por cantidad, han sido jóvenes, personas relativamente jóvenes, entre los 40 y 60 años, el grupo etario de más muertes. El jueves murió una niña de 11 años. También murió un niño pequeñito, que era gemelo de otro. No, menor.
no recuerdo, pero que tenía un hermano gemelo incluso, que el gemelo, gracias a Dios, no murió, y era COVID positivo también. Nos hemos dado cuenta que ataca a todos, hemos podido decirle al pueblo salvadoreño el uso de la mascarilla. Ahorita no soy el único de todos los que no la tiene puesta, pero es para poderle dar este mensaje, y hay una distancia bastante entre ustedes y yo, y ustedes tienen mascarilla. El uso de mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, el alcohol gel. Alguien va a decir, yo se lo sé desde el principio, sí, pero no todos. Ahora la mayoría se ve con mascarilla, todavía hay algunos que no la tendrán, pero la mayoría de gente debe de usarla, es importante. Nos ha ganado tiempo para tener mejores tratamientos, para que la ciencia haya descubierto mejores medicinas, mejores tratamientos, mejores protocolos. Solo la respiración en prono, por ejemplo, algo que se descubrió después, que salva vidas. Nos dio el tiempo para ampliar nuestra capacidad en los hospitales. Teníamos, bueno, ya veremos eso, pero teníamos una cantidad de UCIs que no alcanzaban ni para atender lo que tenemos ahorita, y menos a lo que vamos. Pero nos dio tiempo. Pues bueno, ahora tenemos que enfrentar esta reapertura económica y la vamos a hacer de la manera más inteligente. Yo sí hago un llamado, primero, esto es de fuerza legal, pero además hago un llamado a la empresa privada, seria, responsable, que hacen muchos proyectos de responsabilidad social empresarial, que salen diciendo de que quieren apoyar el país. Yo les creo lo que dicen, y entonces los exhorto a que lo demuestren con esta reapertura ordenada, que es una forma de reactivar nuestra economía, que también es una prioridad, no la 1 ni la 2, pero es una prioridad, pero para hacerlo sacrificando lo menos posible de la prioridad 1 y 2. Así que yo le quiero pedir primero, otra cosa que hemos ganado, perdón, es que la mortandad de este virus era del 8% o el 10% en algunos países, 8% en promedio a nivel mundial, y en El Salvador ahora es del 1.9, es decir, hay 4 veces menos probabilidad de morir si se contagia de lo que había antes. Es decir, o son los protocolos que se están mejorando, o son los nuevos medicamentos, o es el hecho que ya tenemos mejor de la enfermedad, o el virus se está haciendo menos letal. Es una posibilidad, porque por selección natural el virus menos letal, una cepa menos letal es más fácil de seguirse contagiando que una cepa que mata a su anfitrión, porque entonces ya no puede seguir contagiando. Es posible, ojalá, eso no es algo que lo hayan certificado los científicos, pero es una posibilidad. Y Dios quiera el virus se siga siendo menos letal con el transcurso del tiempo. En fin, ahora ganaremos un poquito de tiempo con los controles. Pero le quería preguntar a la ministra de Economía sobre las fases de reapertura que ya se negociaron y que se volverán decreto el día, secretarios jurídicos, el día de mañana. A partir de mañana es el decreto para que entren en vigencia. Son los protocolos de sanidad. Entiendo. Lo que hicimos fue nada más como medidas sanitarias que puede dictar eminentemente el Ministerio de Salud, es que domingo y lunes la gente debe de permanecer en sus casas y a partir ya del martes se inicia todas las fases de apertura, ¿verdad? Es un transitorio prácticamente de este par de días donde prácticamente está el lineamiento de guardar su cuarentena, que ahora es voluntaria, ¿verdad? Porque no podemos generar restricciones, pero sí se mantiene pues de que deben de permanecer en sus casas para salvaguardar sus vidas. Correcto. Y luego viene la fase de reapertura. Entonces, ministra, si nos pudiera explicar. Muchísimas gracias, señor presidente. Me complace poder informarle a usted, al equipo de gobierno y a la población el resultado de un trabajo muy constructivo con el sector empresarial que hemos mantenido esta semana en la mesa de reapertura económica que se estableció de acuerdo a su mandato. Las conversaciones en esta mesa iniciaron con una propuesta realizada por el gobierno con un sustento técnico y con el apoyo de las distintas instituciones de gobierno involucradas. La propuesta fue muy bien recibida por el sector empresarial. En la mesa estaban representantes de sectores textil, construcción, farmacéutico, turismo, energía, telecomunicaciones, transporte, aeronáutica, solo por mencionar algunos. Pero llegamos a tener en esta
en esta sala más de 50 representantes de 22 distintos sectores. El plan se ha dividido en 5 fases. La primera fase tiene una duración de 21 días y las siguientes fases de 15 días. Es decir, que la primera fase iniciaría el martes, como bien lo ha mencionado, el martes 16 de junio. 21 días después, el 7 de julio, estaríamos dando inicio a la segunda fase, el 22 de julio a la tercera fase, el 6 de agosto a la cuarta fase y el 21 de agosto a la quinta fase. El objetivo detrás de este plan es que podamos tener una reapertura ordenada, gradual y en donde priorizamos y salvaguardamos las vidas y la salud de los salvadoreños. Así que, como podemos ver en la diapositiva, la primera fase estaría iniciando el 16 de junio, la segunda fase el 7 de julio, la tercera fase el 22 de julio, la cuarta fase el 6 de agosto y la quinta y última fase en donde esperaríamos que ya toda la economía y las actividades sociales estuvieran operando el 21 de agosto. Ahí sería básicamente apertura total con las medidas sanitarias nada más. De acuerdo. Tapabocas. Correcto. Efectivamente, el trabajo que hemos realizado contempla el desarrollo de protocolos que deben de cumplir todas y cada una de las actividades y protocolos estrictos. Así como nosotros hemos sido reconocidos por el trabajo que hemos hecho en el área de la salud, queremos ser reconocidos por una apertura de la economía gradual, ordenada. Por supuesto que cada fase estará siendo monitoreada, como ya lo hace el Ministerio de Salud, de distintos indicadores que nos permitirá determinar si estamos listos para pasar de una fase a la otra. Creemos que eso es vital, ya que es el Ministerio de Salud el encargado de velar por la salud de la población, y con este plan se contempla una primera fase de 21 días, 4 fases de 15 días, las cuales estarían operando de acuerdo a la evolución de la pandemia. Correcto. En cuanto a qué es lo que está contenido en cada fase, en la primera fase se incorporan sectores que tienen una contribución importante a la economía, entre ellos el sector textil y confección, el sector de la construcción, y también podrán operar talleres que proveen servicios de reparación y mantenimiento de vehículos y de maquinaria, pero además se habilita el comercio de productos en línea y por vía telefónica con entrega a domicilio. Algo importante a destacar es que en esta primera fase se abre la posibilidad de poder recibir servicios médicos que no necesariamente sean emergencias, limitados a servicios odontológicos, oftalmológicos, auditivos, pero siempre y cuando hayan una cita. ¿Sí? Perdón. También se permiten la operación de servicios de salones de belleza, peluquerías y barberías, pero siempre y cuando esto se haga por medio de citas. Es importante mencionar que el sector público se contempla en esta primera fase, pero únicamente aquellas oficinas que brindan servicios relacionados con comercio e inversión. Esa sería la primera fase. Aparte, pues como pueden ver, tenemos asociaciones empresariales, pero siempre y cuando se dediquen al comercio y a la inversión. Esa sería la fase número 1. La fase número 2 iniciaría el 7 de julio, en donde ya ampliamos la producción y actividades sociales. Es importante destacar que a medida vamos avanzando en las etapas, se incorporan actividades sociales que podrían, por su alto riesgo de contagio, se van incorporando paulatinamente en este plan. En la segunda fase
podemos ver que se incorporan ya las industrias creativas. Me refiero al desarrollo a la creación de artesanías, servicios audiovisuales, pero también industria de calzado, industria de